Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por su presencia, Señor. Gracias por su omnipresencia. Gracias por su palabra. Porque ella nos dice que usted está aquí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Zacarías, mis hermanos, capítulo 10. Saben que llevamos la secuencia, ¿verdad? Y vamos en el capítulo 10 del libro de Zacarías. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos allí. Vamos a ponernos un momento sobre nuestros pies. Un momento. Vamos a leer 2 versículos nada más de este capítulo. Y hoy sí lo vamos a terminar, porque hoy daremos un preámbulo de lo que será la próxima clase, que estaremos tratando un tema que vamos a dar el preámbulo el día de hoy para la siguiente clase, estar más claro de lo que vamos a ver. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 10. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 6. Versículo 6 dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. ¿Ya lo tiene, hermano Sebastián? Amén. Amén, amén. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y vamos al versículo 12. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Puede sentarse. Damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios por su preciosa palabra. La palabra de Dios a nosotros, mis hermanos, nos muestra el camino por donde nosotros debemos andar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el título del capítulo 10, Jehová redimirá a su pueblo. Está allí en la lámina. Pero ¿qué significa redimir? Cuando el título dice Jehová redimirá a su pueblo, está hablando de la redención del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, redención se refiere a la acción de salvar y rescatar de un castigo. Redención significa liberación. La verdadera libertad del ser humano viene porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio que nosotros debíamos pagar. La siguiente lámina, por favor, Moisés. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso dice Romanos 6:22, que Cristo a nosotros nos libertó del pecado. Amén. Entonces, ellos, los israelitas, vemos aquí en el capítulo 10 cómo el Señor le está dando una palabra a Judá y a Israel, a los dos reinos, a Israel en general, pero se lo está dando a los dos reinos. Ustedes saben que Israel se compone de Israel en el norte y Judá en el sur. Amén. Eso lo hemos hablado bastante. Hoy vamos a tocar un poco de eso. Jesús nos redimió de la esclavitud del pecado, purificándonos con su muerte ofrecida a cambio de nuestras vidas. Él pagó el precio, convirtiéndose él mismo en nuestro redentor, o muchas veces nosotros le decimos también en nuestra redención. Amén. Entonces, nosotros ahora, la lámina próxima, por favor. Nosotros podemos ver en 1 de Pedro 2:24 que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
sanados. Mis hermanos, ya cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros somos libres de la culpa. Ya nosotros no tenemos esa culpa que antes teníamos por el pecado. Ya nosotros no vamos a pagar por eso que nosotros hicimos, y sobre todo fuimos libertados de ese pecado con el que todo ser humano nace. Amén. No pagaremos ya el pago que debíamos pagar. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres? Amén. Somos libres. Gloria a Dios. Eso tiene que darnos gozo todos los días. De decir, somos libres, somos libertados, ya fuimos comprados a precio de sangre. Ya lo que nosotros hicimos, ya lo que nosotros pudimos haber hecho cuando llegamos a los caminos del Señor, ya eso el Señor Jesucristo lo pagó con precio de sangre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿sabe qué pasa? Ahora cuando pasamos a ser hijos de Dios, Él nos defiende. En vez de acusarnos, ahora nos defiende. Gloria a Dios delante del Padre. Gloria a Dios. Intercede por nuestra alma. Y dice primera de Juan 1, 9 y 10 que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No nada más Él pagó el precio, sino que Él mismo nos limpia y nos purifica de toda maldad que pueda haber en nuestra vida. Amén. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, ya yo vine a ti, Señor, yo soy verdaderamente libre. Siempre decirlo para que en nuestra mente podamos entender y un día llegar verdaderamente y sentirnos que estamos verdaderamente libres. Porque eso es lo que estamos libres de la condenación del pecado, de la condenación eterna, de lo que nos esperaba cuando no estábamos en Cristo. Entonces, el Señor les está hablando al pueblo de Israel de un tipo de redención y les está diciendo que viene alguien que los va a redimir, pero que antes de eso ellos tenían que vivir una situación. Vamos a ver qué es lo que ellos tenían que vivir. Vamos a ubicarnos en el versículo 1. Ustedes lo tienen ahí, yo no lo voy a leer porque ya lo hemos leído varias veces en las clases. Vamos a hacer un recuento de todos estos versículos y qué es lo que el Señor les está hablando aquí a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. En el versículo 1 del capítulo 10, el Señor les está diciendo, pidan la lluvia tardía, órenme a mí, pídanme a mí, porque ellos estaban pidiéndole a quienes, a los dioses paganos, como vemos en el versículo 2. Ellos estaban en el versículo 2 inmersos en la idolatría. Ellos pedían a estos muñecos de cera. Ellos pedían, mire, los dioses de ellos eran primero Baal, que era el principal dios cananeo, los dioses a quienes ellos se habían vuelto, a quienes ellos ahora le dedicaban adoración, le dedicaban tiempo, le dedicaban hasta sus hijos, se los dedicaban. Astoret era el otro dios y que también sale en la Biblia como Istar o Astartet, que es la diosa del amor y la fertilidad. Ellos creían en estos dioses. Amoloc, dios de los amonitas. Ellos estaban inmersos en las prácticas y en los ritos que las naciones de alrededor hacían a todos estos dioses y ellos estaban participando en esto. En el versículo 3 habla una palabra contra los pastores y los líderes que se habían corrompido y llevaban al pueblo a la corrupción. En el versículo 4 habla que Jesús es la piedra angular. Vamos a leer el versículo 4. Ese sí lo vamos a leer. Y dice, de él saldrá la piedra angular. Está hablando de Judá, de la tribu de Judá. De él la clavija y de él el arco de guerra y de él también todo apremiador. Eso lo vimos en la clase pasada, que se refiere a Jesucristo. En el versículo 6 habla de la fortaleza a Judá y la promesa de hacerlos volver. Mire, hay una cosa aquí en este capítulo 10.
cuando el Señor le está dando esta palabra a Judá, ya el reino del norte había sido invadido por Asiria, ya ellos estaban en el exilio. Al reino del norte el Señor le promete que un día ellos regresarían. Pero ellos todavía, al día de hoy, 2500 años después, ellos no han visto esta promesa. Por eso es que decimos que Israel es el reloj profético de Dios, porque esta promesa tiene que cumplirse. Estas 10 tribus perdidas que andan regadas por todas partes del mundo, cuando usted escuche que estas tribus están regresando a la tierra de Israel, es porque el Señor están los tiempos, se están acelerando. Y el Señor lo va a hacer. Ellos van a sentir en su corazón ir de nuevo a su tierra, de donde a ellos los expulsaron, de donde ellos salieron. En el 722 salió Israel del norte y los asirios tomaron este territorio. Quedó Judá y 200 años después el Señor le está diciendo a Judá: ustedes van a ir cautivos, así como sus hermanos también fueron cautivos. Pero Israel tenía una promesa de regresar nuevamente a su tierra, porque el Señor iba a preservar el linaje de Judá. Lo iba a preservar, ¿para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer de ese linaje, gloria a Dios, y poder identificar que Él venía de ese linaje, de esa tribu de Judá. Entonces continuamos, versículo 7. Promesa a Efraín de gozo. Efraín, como ya les dije, había sido esparcido en el 722, ya hacían 200 años que estas tribus fueron esparcidas por juicio de Dios. Y no habían regresado y todavía al día de hoy no han regresado. Si han regresado ¿cuántas familias? Muy pocas. Pero no han regresado. Versículo 8, promesa de reunirlos y de redención y de multiplicación. Esta es la promesa futura a Israel, al reino del norte, lo que les estaba diciendo. Cuando esta promesa se comience a cumplir, es porque el Señor los va a traer a su tierra y los va a multiplicar. Y la promesa de redención que tienen ellos ahora es la misma que tenemos nosotros. ¿Cuál es nuestra promesa de redención? Cristo Jesús. Jesús fue el que vino a pagar el precio en la cruz por ellos y por nosotros también. Gloria a Dios. Ellos ahora tienen que creer en el Mesías, que el Mesías ya vino. En el versículo 9, ¿me están siguiendo? Amén. Aunque esparcidos, se acordarán de su Dios y volverán. Esta es una promesa para Efraín, para los que no han regresado. Gloria a Dios. En el versículo 10 les habla de Asiria, de Egipto, que para ellos simbolizaba, a ellos les recordaba la esclavitud, la opresión y el exilio en el cual ellos tuvieron que vivir en ese tiempo y en el cual ellos también ahora están dispersos. Y entonces habla también de Galaad y el Líbano, que se refiere a la tierra prometida. Los va a traer de nuevo a la tierra prometida. En el versículo 11 dice que todo obstáculo será derribado y todo lo que se oponga al cumplimiento de la voluntad de Dios no prosperará y será derribado. Miren, mis hermanos, esto es tan tremendo lo que es la voluntad de Dios, que cuando Dios determina algo, Dios mismo se encarga de derribar los obstáculos. El obstáculo que se levante en contra de la palabra y de la voluntad de lo que Dios ha determinado, Dios mismo lo derriba. Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí, les está dando ánimo, les está dando una palabra a ellos y les está diciendo, ustedes ven muchos obstáculos. Yo sé que ustedes van a decir, no, pero cuando nosotros seamos esparcidos, mire, imagínense, ya Israel tenía 200 años de haber sido esparcido. Ya había pasado una generación y la otra generación debió haber estado anciana. Entonces ellos iban a decir, no, pero es que hace 200 años ya que nosotros no tenemos territorio, no tenemos tierra.
Y el Señor les dice, yo derribaré todo obstáculo, porque mi voluntad se tiene que cumplir. La voluntad de Dios en su vida se cumple. Y Él es el que derriba todos los obstáculos, mis hermanos. Nosotros debemos creer eso. Gloria a Dios, aleluya. Mire, el versículo 12. Vamos a leerlo. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Mira lo que dice la Biblia. Dios habla hoy. Mire cómo lo dice. Lo dice, yo les daré fuerzas y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Usted sabe una cosa, esta promesa se cumplió en Judá, porque el Señor los fortaleció. Hay un periodo de la historia llamado el periodo intertestamentario, y de ese periodo vamos a hablar en el día de hoy, porque a veces lo nombramos, pero no lo explicamos. Hoy yo se los voy a explicar. Gloria a Dios, aleluya, con la ayuda del Señor. Mire, esta promesa fue una promesa de fortaleza y de crecimiento, de avance. Le dijo, yo los voy a fortalecer, yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar en el proceso que ustedes tienen que pasar. Esta promesa fue para Judá. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el Señor cumple sus promesas. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor cumple sus promesas. Que no importa lo que pase en nuestra vida. No importa el que se levante contra usted, eso no importa, mi hermano. Dios cumple sus promesas. Porque es Dios. Y Dios lo que dice, lo cumple. Dios no es como el ser humano que cambia de opinión una vez y otra vez. Cuando Dios dice algo es porque Él ya lo vio. Es porque Él ya lo vio, amén. Es porque ya Él lo vio a usted. Cuando Él le da una promesa a usted, ya Él lo vio a usted. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, el contexto de esta promesa es que Israel en un tiempo vivió en gloria. Usted sabía que en el tiempo de Salomón es llamada la época de oro del pueblo de Israel, porque fue el tiempo en que el pueblo tuvo más estabilidad en todos los sentidos. Estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social y estabilidad religiosa. Aunque en los últimos años de Salomón él se desvió. Pero fueron los años dorados del pueblo de Israel. La siguiente lámina, por favor. Mira lo que dice Primera de Reyes. Vamos a hacer un poco de historia hoy. Primera de Reyes 11, 31 al 33. Lo puede ver aquí en la lámina. Dice, y dijo, dice 3 puntitos porque abajo está, ¿quién dijo? Ayat Silonita dijo a Jeroboam, este era un profeta, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Gloria a Dios. Mire, leemos que la división de Israel se dio por causa de la idolatría de Salomón. Por eso fue que se dividió el reino, por eso es que siempre hablamos de Israel del norte y Israel del sur en Judá. Entonces, pero ¿qué pasó después de la muerte de Salomón? Él le dijo, no va a ser, no la voy a dividir, no voy a dividir el territorio en vida de Salomón por amor a David. Pero en lo que muere Salomón, gloria a Dios, en lo que muere Salomón, mira lo que pasa. Jeroboam
tomó los 10 pedazos y se los dio al profeta, que representan las 10 tribus. Nosotros vemos en Primera de Reyes cómo fue que esto ocurrió. Primera de Reyes capítulo 12. Muere Salomón y entonces se cumple la palabra que pasa aquí. Pero ¿qué pasó cuando murió Salomón? Usted lo puede buscar como referencia. Le voy a dar nada más un contexto de lo que pasó allí. Mire, Roboam, cuando muere Salomón, Roboam es el hijo de Salomón. Es colocado como rey. Todos lo hacen rey. Pero entonces vinieron los de las tribus, ¿verdad? Porque eso ellos lo hacían así. Vinieron los de las tribus a pedirle a Roboam que ya les hiciera justicia y les quitara un poco el yugo opresor en el cual Salomón los tenía a ellos con respecto a los tributos y a los impuestos que ellos tenían que pagar. Ellos estaban ahorcados de todo lo que ellos tenían que pagar. Entonces, Roboam primero le pidió consejo a los consejeros de su padre, que eran los ancianos de la corte del rey. Pero entonces Roboam dice, no me basta con este consejo, sino que pidió también consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Eran jóvenes, eran inexpertos. Entonces los ancianos le dijeron, sí, tienes que reducirle al pueblo, sirve al pueblo, Roboam, y el pueblo te servirá a ti. Entonces los jóvenes le dijeron, mira, Roboam, el dedo meñique de mi mano es más grueso que los lomos de tu padre, porque ya estaba muerto Salomón. Dile al pueblo que si ellos se sienten oprimidos, tú los vas a oprimir más. Y que si ellos sienten que están pagando mucho tributo, tú les vas a cobrar más. Porque tú eres el rey y ellos tienen que obedecerte a ti. ¿Y sabe qué dice Roboam? Siguió el consejo de los jóvenes y no el de los ancianos. Los ancianos, el pueblo llegó cuando Roboam le dio el consejo, le dijo a los de las tribus lo que él iba a hacer, que les iba a cobrar más tributo, que tenían que pagar tributo, que eso era la ley, que ellos tenían que pagar eso. Los de las tribus se fueron a sus tiendas y le dijeron a Roboam que perezca él y todo su reino. Ellos maldijeron el reinado de Roboam. Y por esa actitud del rey, de Roboam, en ese momento se cumple lo que ustedes ven aquí. Jeroboam, el siervo de Salomón, es colocado, porque Roboam tuvo que irse huyendo, porque lo iban a matar. A causa de esto, el pueblo se alarmó, el pueblo hizo como una revuelta, él tuvo que salir huyendo y colocaron a Jeroboam sobre todo Israel. Entonces, cuando lo colocan sobre todo Israel, la tribu de Judá dice, no, nosotros no reconocemos a Jeroboam, sino que reconocemos a Roboam. Ahí ellos dos se arman los dos de un ejército para pelear entre ellos. Y mira lo que pasa aquí, esto sí lo vamos a leer. Busquen Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24. Cuando ellos están los dos armados para pelear, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24. ¿Lo tiene? Amén. 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 Aleluya. Amén. El profeta Semaías dice, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Mira lo que hizo el Señor con esto que hizo Roboam.
Dios, las cosas que pasan contrarias a nuestra vida, Dios siempre las va a usar para bien, amén. Siempre las va a usar para bien, amén. Amén. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Para bien, siempre. Entonces, esta acción de Roboam, del rey, hizo que se cumpliera la palabra de Dios. Roboam fue depuesto de todas las tribus, menos la tribu de Judá, y se le entregó también la tribu de Benjamín. Y se le unieron algunos levitas porque tenían que seguir el culto en la casa del Señor. Recuerden que Judá quedó con Jerusalén y en Jerusalén estaba el templo. Y se tenía que seguir el culto y la ceremonia a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos obedecieron lo que Dios dijo. Dice la palabra textualmente, y ellos se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Ellos obedecieron. ¿Cuántos saben que la vida de un cristiano es obediencia? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Es obediencia. De eso depende su vida espiritual y la mía, de la obediencia. No hubo guerra en ese momento porque el Señor los guardó de que se mataran entre hermanos. Porque Dios siempre quiere la paz, amén. Siempre Él va a traer la paz. Siempre Él va a querer que se haga paz. Por eso Él levanta pacificadores. Pacificadores levanta el Señor. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera, el pacificador viene, tranquilo, confiemos en Dios, tranquilo, vayamos a buscar a Dios, busquemos a ver la respuesta de Dios. Ese es el pacificador. Amén. Gloria a Dios. De aquí en adelante, para Israel, todo fue de mal en peor. Ustedes van a decir, no, pero es que ellos obedecieron. Sí, ellos obedecieron. Pero mire, el pueblo intermitentemente servía a Dios. Habían tiempos en que estaban bien. Habían tiempos en que reconocían la ley. En el territorio de Israel, en las 10 tribus del norte, ellos nunca se pudieron levantar. No hubo un rey bueno en ese territorio. Uno solo bueno no hubo nunca. Y por eso ellos fueron esparcidos a causa de su desobediencia, de la dureza de su corazón, de su idolatría, de su obstinación. Fueron esparcidos y nunca más se le dio entrada a Israel. Pero tienen una promesa que ellos van a regresar. En cambio, en Judá hubo 4 o 5 reyes que ellos restauraban al pueblo, restauraban la adoración correcta a Dios, traían la palabra de Dios y la colocaban primeramente. Las reformas que se hicieron en Israel fueron como 3 reformas, porque hubo 2 reyes que ellos hicieron lo bueno, pero hasta un punto, porque ellos querían complacer al pueblo de un lado, pero también querían tener la ley de Dios de otro lado. Entonces ellos no hicieron reformas. Cuando el pueblo quería servir a Dios completamente, ¿sabe qué pasaba? Había reformas. Porque ellos querían completamente servir a Dios. Y sacaban todo lo malo. Y entonces comenzaban a enseñarle la ley al pueblo, como vamos a ver ahora, que fue lo que hizo Esdras en una de las repatriaciones que vivió el pueblo de Israel. Esdras dijo, estamos regresando del exilio, porque Esdras llegó después de Zorobabel y Josué, y dijo, estamos regresando del exilio, Dios nos está dando una oportunidad, entonces vamos a hacerlo bien. Y comenzó a enseñarle la ley al pueblo, la ley al pueblo, la ley al pueblo. ¿Y sabe usted qué fue el último registrado
registrado que le enseñó la ley al pueblo. El último hombre que registra la Biblia que le enseñó la ley al pueblo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, claro. Antes del periodo intertestamentario. Fue Esdras. Gloria a Dios. Entonces, no se mantenían firmes en su obediencia. Cuando nosotros revisamos la línea del tiempo, la segunda lámina, la otra lámina, por favor. Cuando nosotros vemos esa línea del tiempo que usted va a ver allí, nosotros vemos cómo el Señor levantaba en cada época una y otra vez levantaba a los profetas. Pero ¿sabe por qué el Señor levantaba a esos profetas? Por la desobediencia del pueblo, porque el pueblo caía otra vez en idolatría, caía otra vez en desobediencia, caía otra vez en lo mismo, repetía las mismas conductas. Se levantaban y caían. Cuando caían, levantaba a Abdías. Cuando caían, levantaba a Joel. Cuando caían, levantaba a Jonás. Entonces, una y otra vez Israel estuvo repitiendo las mismas conductas. Uno tras otro. Pero ellos no escuchaban. ¿Sabe qué hacían con la mayoría de los profetas? Los mataban. Los mataban, ¿por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios al que está mal no le agrada. Porque no es que la palabra de Dios sea mala, porque ustedes saben que la palabra de Dios es perfecta, ¿amén? La palabra de Dios es pura, ¿amén? Es limpia. Pero la conciencia de nosotros nos comienza a acusar cuando escuchamos la palabra. Aleluya. Porque los malos somos nosotros. Entonces, cuando escuchamos la palabra verdadera de Dios, como la escuchaban cuando Jesús la hablaba, ellos, los fariseos, ellos se molestaban y los discípulos le decían, Mateo capítulo 15, los discípulos le decían, Señor, ¿tú sabías que los fariseos se molestan porque escuchan esta palabra? Él le decía, sí, porque las malas cosas de las personas provienen del corazón y del pensamiento. O sea, la conciencia de ellos era lo que los acusaba, no lo que decía Jesús, sus propias conciencias y sus actos. Amén. Entonces, hoy en día la humanidad se pierde en distracciones y no está enfocada en Dios, en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza, en su Torah. Las personas no están enfocadas en eso, mi hermano. Si estuviéramos enfocados en eso, viviéramos en paz con todos los que están alrededor de nosotros. Aleluya. Tuviéramos paz, porque la palabra de Dios trae paz. Y no paz para mí nada más. No, es que yo estoy en paz solita. No, la paz entonces se refleja mi familia, mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hermanos en sangre, mis hermanos en Cristo, alrededor, en paz con todos. ¿Por qué? Porque la palabra mora en mí y porque trae paz en mí, amén. Gloria a Dios. Entonces, la humanidad no está reconociendo la palabra de Dios como su estilo de vida, como su prioridad, como lo que tiene que buscar para poder andar en el verdadero camino. Amén. Ese es el camino. Nosotros llenarnos de la palabra y cumplirla, obedecerla. Yo me puedo saber mucha letra, pero si yo no la obedezco, no la cumplo, no me empeñarnos, mis hermanos, esforzarnos. Yo no voy a decir tratar, porque el que trata no quiere, no hace nada. El que trata dice, no, yo estoy tratando, no estás haciendo. No, si tú estás tratando, no estás haciendo. Tratar es no hacer nada. Yo estoy tratando de agarrar este cuaderno, estoy tratando, pero me estoy alejando más del cuaderno. Estoy tratando, esto es una cama de conciencia para mí, que estoy tratando y mi vida está más alejada. Entonces, si yo sé lo que tengo que hacer, tengo que agarrar este cuaderno, perseverar en agarrarlo. Un solo día no, una sola, cuando voy a predicar no, cuando voy a visitar, me voy a llevar un versículo de la Biblia, no.
Esto es todos los días un estilo de vida, cada día, para que podamos ver cambios genuinos en nuestra vida. Si no, vamos a vivir como las ondas del mar, en el suelo y en la cima, en el suelo y en la cima, en el suelo y en la cima. Y entonces hacemos el fundamento en la arena. Hay fundamento, pero en la arena, no en la roca. Cuando es en la roca, nos vamos a tambalear, pero no nos vamos a caer. No vamos a caer en el suelo. Nos vamos a tambalear. Sí, nos vamos a tambalear. Y a lo mejor lloramos, pero lloramos parados. No en el piso, lloramos, pero paradito. En la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mire, Zacarías fue un profeta que habló de los que regresaban del exilio babilónico. Después de Zacarías, Dios levanta a Malaquías y luego viene el periodo intertestamentario, que aunque la Biblia no lo registra, la historia sí lo registra. Entonces, el historiador Flavio Josefo escribió que ese periodo fue muy difícil para el pueblo judío. Sufrieron una y otra vez la devastación de la ciudad. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina nosotros vamos a ver los diferentes periodos en el cual de esta línea marrón hacia acá está lo que me registra la Biblia hasta el año 434 de la historia antes de Cristo. Y de esta línea para acá está lo que la historia me registra que pasó desde el año 434 hasta nuestro Señor Jesucristo. Este es antes de los 434 y esto es después de los 434. Entonces, el primer suceso que nosotros podemos ver en este periodo del pueblo de Israel, según los escritos bíblicos, ocurrió en el 597, cuando el rey Nabucodonosor II invadió por primera vez la ciudad de Judá. Recuerden que en el 722 ya Israel del norte había sido invadida por Asiria. Ya Israel del norte, ya ellos habían sido esparcidos, ya ese territorio no le pertenecía a Israel. Y quedaba era solamente Judá. Aquí estamos hablando de Judá nada más. La primera invasión que hizo Nabucodonosor a Jerusalén fue en el 597. Luego, en ese tiempo, Nabucodonosor II invade Palestina y captura Jerusalén. Ustedes saben que Israel pasó a llamarse Palestina, ¿verdad que sí? Y que cuando en 1948 se firma el decreto del territorio para Israel, quedó un territorio para Palestina y un territorio para Israel. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con los mapas de cómo fue cambiando el territorio de Israel. Esto ocurrió en el 598, lo que les decía aquí. En el 586 se destruyen las murallas del templo y se llama a los hombres y se llevan a los hombres más productivos. Fue cuando se llevaron a Daniel. Aquí se destruye el templo en este periodo de la historia. Destruyen las murallas, destruyen el templo y se llevan a los cautivos. Cuando vamos aquí a este periodo de abajo, el segundo periodo de Ciro II, ocurre la conquista a Babilonia en el 537 y Ciro II emite un decreto de repatriación de los judíos en el 536, periodo de los profetas Ageo y Zacarías, y solamente regresaron, aquí se registran 42,000, pero nosotros hemos visto en la palabra que se registran 50,000.
La historia dice 42,000, pero en la Biblia dice 50,000 en este periodo. Fue cuando, ¿recuerdan el rey Balsasar? Que él comenzó a profanar los utensilios del templo. ¿Han visto? ¿Se acuerdan de esa historia en Daniel? Que él comenzó a profanar los utensilios del templo y una mano escribió en la pared que era la sentencia de él y que en ese día, en ese momento, su reino había sido derribado. Bueno, ese día cayó el reino babilónico por mano de Ciro II. Cuando vemos aquí en el 515 la segunda repatriación, Darío II ordena la segunda repatriación y se organiza la fiesta de la Pascua y los sacerdotes, y es restaurado el sacerdocio por la reconstrucción del templo. Eso pasó aquí en el 515, en este periodo de la historia. Cuando vamos aquí en Artajerjes 3, en el 338, mira lo que pasa aquí. Es la tercera orden de repatriación comandada por Esdras, lo que les estaba hablando sobre la ley. Están viendo aquí, ¿verdad? Este círculo rojo. Organiza la ley, Esdras organiza la ley y coloca hombres idóneos que escriban e interpreten, y de ahí nacen los escribas. Aquí, mis hermanos, es donde por medio de Esdras, ¿verdad? Esdras cumpliendo órdenes del Señor, él organiza la ley. Como ve que él solo no puede enseñar y que él solo no puede encargarse de todos los habitantes, entonces él organiza escribas para que se reproduzca el texto y puedan esos escribas enseñarle la ley, interpretarla y enseñársela al pueblo. Porque Esdras sabía que el pueblo podía tener templo, podía tener dinero, podían comenzar a producir finanzas, podían ser prósperos económicamente, pero si no tenían la ley y si no tenían la instrucción de Dios, no tenían nada. Iban a volver a caer en lo mismo. Y aunque ellos pecaban repetitivamente, siempre había un remanente que se mantenía fiel. Amén. Siempre hay un remanente que se mantiene fiel. Amén. Siempre. Siempre, en todas las épocas de la historia que se registran en la Biblia, ha habido un remanente fiel. Cuando el diluvio hubo un remanente fiel. Amén. Cuando se registra que Jesús vino, había un remanente fiel que estaba esperando al Mesías, que lo anhelaba, y cuando lo vieron, sígueme, ellos le siguieron. ¿Por qué le seguían a una persona que solamente les decía, sígueme? Simón, tú eres el hijo él le dijo el nombre del papá, hijo de Jonás, sígueme. Jonás era un pescador y dijo, no, yo lo voy a seguir. Lo estaban esperando, mis hermanos. Estaban esperando a Jesús. ¿Cuántos estamos esperando a Jesús? Amén. El cuarto repatriamiento lo comanda Nehemías, reconstruyendo los muros, y hace una reforma social y religiosa. Cuando vienen cambios profundos en el pueblo de Dios, vienen reformas. Pero esas reformas es ¿para qué? Para exaltar a Dios y minimizar al hombre. Nehemías le dijo, no estamos aquí porque somos buenos. No estamos aquí porque nos los merecemos. No estamos aquí porque alguien hizo algo bueno y oró a Dios y Dios lo escuchó. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí por la bondad de Dios. Porque si Dios nos mirara a nosotros por un orificiecito, todo, Dios nos mira, ¿verdad? Pero si usted como hombre, como usted nos mirara a nosotros por un orificio en nuestra casa, cuando vamos por ahí, si nos mirara, ¿qué pasaría?
y en sus manos estuviera la vida de esa persona, usted lo mata, mi hermano, estuviéramos muertos toditos. Porque estamos en un proceso de santificación. No somos santos, santos, santos como el Señor. Estamos en un proceso todos. Todos tenemos batallas y luchas con cosas que queremos que Dios cambie de nuestra vida. Amén. Entonces, Esdras, mire todo lo que registra el libro de Esdras. El capítulo 1 registra el decreto de Ciro cuando los manda a la repatriación, cuando los manda de nuevo a la ciudad. El primer decreto, cuando vino, ¿quiénes fueron los primeros que vinieron? Zorobabel y Josué. ¿Recuerdan que hablamos bastante de Zorobabel y Josué? De la limpieza de Josué, el sumo sacerdote, de Zorobabel, el gobernador, que Zorobabel quería todo con espada, todo peleando, estaba preparando un ejército y lo tenía listo, y el Señor le dice, seguro que Zorobabel pensó, el Señor me va a decir que esta noche es que yo tengo que salir a pelear contra todos mis enemigos. El Señor le dijo a Zorobabel, Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Así es que usted y yo tenemos que pelear la batalla con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Él pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Éxodo 14:14. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos. Esa tranquilidad, esa quietud, esa paz, esa afabilidad, esa tranquilidad debemos tenerla, porque el Señor pelea por nosotros. Amén. Entonces, el libro de Esdras registra en el capítulo 2 los que volvieron con Zorobabel. En el capítulo 3 la restauración del altar y del culto. En el capítulo 4 adversarios detienen la obra. ¿Recuerdan a Sanballat y a Tobías? Hablamos de ellos también. La reedificación del templo, capítulos 5 y 6, que es donde aparece Ageo y Zacarías animando al pueblo. Luego, en el capítulo 7 y 8, Esdras llega a Jerusalén. ¿A qué llega Esdras a Jerusalén? A enseñar la ley y a escoger hombres idóneos para que la enseñaran al pueblo también. Y ahí donde, como les dije, nacen los escribas. En el capítulo 9 está la oración que hizo Esdras por el pueblo. Debemos orar por el pueblo, por cada persona, por cada una de las personas. Amén. En el capítulo 10, expulsión de las mujeres cananeas. ¿Recuerdan eso? Yo hablé de eso cuando hablé de un profeta. Que el Señor les dijo a ellos. Ellos habían llegado muy felices, todas las familias, con todas las familias. ¿Y sabe qué pasaba? Algunos se habían casado con mujeres cananeas, mujeres babilónicas. Y el Señor les dijo, manden a todas esas mujeres para su tierra porque no pueden estar aquí. Y hubo muchos que se regresaron con sus mujeres, pero hubo otros que se quedaron y las mujeres tuvieron que irse. Seguimos con la otra parte de la historia, lo que relata ahora la historia. Ya esto no me lo dice la palabra, hay profecías que concuerdan con lo que dice la historia, pero esto lo dice, es la historia de aquí en adelante. Aquí comienzan los 400 años de silencio que terminan en Juan el Bautista en el 25 después de Cristo, que fue cuando Juan el Bautista comienza a profetizar en Israel. Alejandro Magno, número 5, aquí está. En el 320 derrotó al imperio persa y comenzó el proceso de helenización. Alejandro Magno muere a los 33 años y los territorios que él conquistó le quedan a sus dos generales, a Ptolomeo y a Seleuco. El número 6, el periodo número 6, esto es denominado el periodo griego. El periodo número 6, Antíoco IV, en el 175. Antíoco fue un fuerte helenizador, prohíbe las prácticas judías. Aquí a ellos les comenzaron a prohibir las prácticas judías para meter falsos dioses paganos. Este Antíoco
es muy conocido porque él sacrificó un puerco en el templo de Dios como ofrenda a Zeus y regó toda la sangre, todo lo regó en el altar y en todos lados, diciendo que qué era eso, que es ese templo, de quién era, de qué era, porque era tan sagrado, y él profanó el templo, mis hermanos. Profanó el templo que habían construido los repatriados de Israel. Aquí en el número 7, los Hasidim y la revolución de los Macabeos. Mire, los Hasidim fueron un grupo de judíos conservadores devotos con la intención de preservar las antiguas culturas judaicas, le llamaron los devotos, y luchaban contra el proceso de helenización, conservando la cultura judía. Más tarde se transformaron en los fariseos. Fariseo significa separado, conociendo, estudiando y preservando cada aspecto de la ley. Ese es el periodo conocido como el periodo de los Macabeos. Ellos derrotaron a este emperador. Ellos lo derrotaron y lograron una independencia religiosa. Y este proceso duró más de 100 años. La lucha de los macabeos, de los puritanos, de los devotos, de los fariseos, en contra de este sistema helenizador que le querían imponer a ellos, más que todo este emperador Antíoco IV. Los macabeos, el periodo de los macabeos fue muy importante para los judíos porque Dios los utilizó a ellos para seguir preservando y para que se cumpliera la palabra que decía que Él los iba a guardar, que Él los iba a fortalecer y que Él les iba a dar el camino por donde ellos iban a andar y ellos iban a llegar a la meta donde Dios quería que llegaran. ¿Y sabe dónde Dios quería que llegaran? A que preservaran el linaje para cuando naciera nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí en el 63, después que termina el periodo de los macabeos, mira lo que pasa. Pompeyo de Roma conquista a Israel. El periodo de los macabeos desde el 664 a.C. hasta el 63. Fueron alrededor de 100 a 103 años. Pompeyo de Roma conquista a Israel. En el 37... aquí, allá, lo están viendo, ¿verdad? Aquí, el 37 antes de Cristo. Esa época fue el último, allí fue donde el último gobernante Asmeneo, los Asmeneos son los descendientes de los Macabeos. El último gobernante, Asmeneo o Macabeo, gobernó en el 37 antes de Cristo. Aquí, este gobernante es asesinado por Herodes el Grande. Herodes el Grande había sido nombrado por Roma como gobernante de los judíos. Herodes el Grande era el que estaba reinando allí en Israel como gobernador cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que intentó, el que ordenó la matanza de los niños cuando nació el Señor Jesucristo, Herodes el Grande. Entonces, a grosso modo, ¿verdad? Porque pudiéramos explicar qué es el proceso helenizador. El proceso helenizador es una influencia griega en el pueblo de Israel. Mis hermanos y ellos tuvieron mucha influencia de esa y todavía. Influencia griega, influencia asiria, influencia babilónica. Porque como vemos, el Señor quiso preservarlos a ellos siempre como un pueblo puro y quiso preservar la tierra prometida, pero ellos, a causa de la desobediencia, no pudieron permanecer allí solamente ellos, sino que el Señor les dijo, no se liguen con otros pueblos, no tomen como mujeres
a mujeres de otros pueblos, de los pueblos de alrededor. No se liguen, era lo que les decía Moisés a ellos. Moisés les decía, vamos a pasar a la tierra prometida, o van a pasar, porque Moisés no pasó, pero no se vayan a ligar. Era un mandamiento de la ley no ligarse, y ellos se ligaron. Y a causa de la desobediencia, el Señor los entregó a esos mismos pueblos de alrededor, los entregó a sufrimiento, los entregó a dolor, y los entregó a que estas 10 tribus, las tribus del norte, desaparecieran. Porque estas tribus son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Jesús las mencionó cuando le dijeron, Jesús dijo, yo vengo a buscar ¿cómo fue que dijo Jesús? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús dice, yo vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, son esas 10 tribus que están esparcidas en todas partes del mundo. Entonces, en esa búsqueda y en esa misión que Jesús tuvo aquí en la tierra, también entramos nosotros. Amén. Entramos nosotros en el proceso de redención. Entramos nosotros en el plan de salvación. Gloria a Dios. Que siempre Dios lo había tenido así, destinado, no nada más para el pueblo de Israel, lo había destinado también para otros, y lo vemos en la vida de Ruth. Ruth era una moabita. Ruth era descendiente de uno de los hijos que tuvo Lot con una de las hijas. Y esta mujer era de una descendencia pagana. Y sabemos que Ruth es de la descendencia de Ruth viene David, ¿verdad que sí? Entonces podemos ver cómo Dios tenía un plan ya trazado, no nada más con el pueblo de Israel, sino también con todos los habitantes de la tierra. Dios es un Dios de misericordia, mis hermanos, y Dios cumple su palabra. Y lo que nosotros podemos ver escudriñando la palabra y leyendo y viendo todo lo que Dios hacía con este pueblo, todo lo que hace también en el día de hoy, todas las promesas que el Señor les dio a ellos y que se han ido cumpliendo y se van a seguir cumpliendo, es que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Mire, el versículo 12 dice, y yo los fortaleceré y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Usted sabe algo que me ministraba el Señor cuando yo leía este versículo, que el Señor, como sabe la incredulidad que muchas veces muchos tenemos en ciertas cosas, el Señor tuvo que darles una especie de juramento a ellos. Yo les doy mi palabra. ¿Es necesario que Dios nos jure para nosotros poder creerle? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nosotros sí le creemos? Amén. Sí le creemos. Cuando leemos su palabra, le creemos verdaderamente. El Señor a muchos nos está desafiando a que pongamos por obra si realmente nosotros creemos en Él. Cuando uno cree la palabra de Dios, uno la vive. La vive. Esa es la señal que usted está dando, que usted cree, que nosotros creemos. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. A ellos les daban la palabra era bonita, la palabra era chévere, la palabra era, pero entonces no la vivían, no la creían. Eran incrédulos en su corazón, en su mente, y el Señor les decía, vuélvanse a mí con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y el Señor les dijo, yo haré nuevo pacto con ustedes y mis palabras estarán escritas en sus corazones. Amén.
La palabra de Dios está escrita en nuestros corazones cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la vivimos, cuando se la enseñamos a otros. A lo mejor no se las vamos a enseñar así como yo les estoy hablando a ustedes, enseñándoles, sino que por lo que nosotros vivimos, la gente va a ver que nosotros vivimos de una manera diferente. No vivimos igual al mundo, mis hermanos. Nosotros no somos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo. Estamos en el mundo, pero nuestra nacionalidad no es del mundo. Nosotros pertenecemos a un reino llamado el reino de los cielos, del cual Jesús le dedicó mucho tiempo a explicarnos allí en su palabra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? ¿Cuántos viven en esta tierra como que si nunca se fueran a morir? En esta tierra nosotros vivimos esperando vivir un día en ese reino. Amén, en el nombre de Jesús, aleluya. Y viviendo la palabra, usted lo puede vivir aquí en la tierra. Viviendo la palabra, no una imaginación. No es que yo me imagino que, ay Jesús, yo me imagino Jesús viviendo contigo. Ajá, usted vive con Jesús, pero usted tiene que vivir la palabra para poder vivir con Jesús, porque Jesús no tiene nada que ver con el pecado, ni con las malas cosas, ni con nada que no le agrade. Eso no es, mis hermanos, una magia y una imaginación. Aterricemos aquí en la tierra, aleluya. Tenemos que vivir la palabra, vivirla, leerla, escudriñarla, pero seguir los pasos del Maestro, viviendo la palabra. ¿Qué creen ustedes que hacía Jesús toda la noche orando? Buscando la dirección del Padre de lo que Él iba a hacer. Nosotros primero hablamos, metemos la pata y después buscamos la dirección del Padre a ver cómo me saca de aquí. Hacemos todo lo contrario. Por eso es que lo hacemos mal. Pero lo queremos hacer bien, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y sonríe que el Señor le ama. Amén. Gloria a Dios. La palabra es vida, mis hermanos. Amén, amén. La palabra es el aliento de vida que nosotros recibimos. Amén. Señor, aleluya. Es lo que nos da vida en nuestro espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Vivifica nuestra vida. Gloria a Dios. A veces uno se siente medio así, medio no sé, en el cuerpo, porque somos seres humanos. Usted se pone a leer la palabra y la palabra le inyecta a usted lo que usted necesita. Porque usted la está creyendo y usted la quiere vivir y usted la quiere hacer. Amén. Gloria a Dios. Cierren sus ojos. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, le damos gracias, mi Dios. Le damos gracias, mi Señor, aleluya, porque su palabra es vida, Señor. Gracias, mi Dios, gloria a Dios. Gracias por ella, Señor. Gracias por los antiguos, Señor. Gracias por ellos. Gracias, Dios mío, aleluya. Padre, usted nos permite un día más estudiar, Señor, escudriñar y ver las maravillas, Señor, que usted hace, que usted quiere hacer con cada uno de nosotros. Señor, quite todo estupor de nuestra vida. Señor, quite todo lo que está impidiendo que la palabra, Señor, no llegue a nuestra vida. Padre, le entregamos nuestra vida completamente, Señor. Gloria a Dios, para que usted haga conforme a su voluntad en ella. Aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros. Allí están mis hermanos, Dios mío. Hemos recibido el pan de vida, Señor, el pan del cielo, Padre mío. Que sea usted, Señor, dando el fruto a cada uno, Señor. Gloria a Dios, conforme al terreno y conforme, Señor, a donde la semilla caiga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos, mi Dios. Le damos gracias, Señor. Toda gloria y toda honra le pertenece a usted, Padre mío. Es suya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tienen 5 minutos, mi hermano.